Hoy día vamos a estar hablando de Apocalipsis capítulo 19. Les pido que antes de leer el texto completo me acompañen en oración al Señor para este momento de la predicación. Gracias. Muchas gracias. Se me cae el vaso, pero... Muchas gracias. Ya, vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por estar una vez más delante de ti, reunidos como tu pueblo, como esta nación santa que tú has rescatado, Señor, no por nuestros méritos, sino que porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias te damos porque podemos abrir tu palabra y podemos ver en ella lo que tú tienes que decirnos a nosotros, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados y toda nuestra maldad y nos dispongas, Padre, para escuchar con oídos atentos, con un corazón dispuesto, Señor, y con ojos que puedan ver las maravillas de tu palabra. Que tú seas quien nos dé ojos para ver y oídos para oír, Señor. Te pedimos que nos ayude a concentrarnos, a estar completamente enfocados en escuchar lo que tú dices en tu palabra, Señor, y que me permita a mí ser claro y ser fiel al texto, Señor, que no introduzca opiniones mías o de cualquier otro hombre, Señor, sino que me limite a predicar lo que tú has escrito, Señor, aquí en este texto. Ayúdanos, Padre, nos encomendamos a ti, a tu gracia, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, la prédica de hoy se titula Cristo vence sobre el mal. Vamos a leer Apocalipsis 19, 11 al 21. Apocalipsis 19, 11 al 21. Dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie sobre el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Hemos estado predicando del libro de Apocalipsis más o menos desde hace un año, ¿cierto? Quizá un poco más. Hemos ido capítulo a capítulo. Ya llegamos ahora al capítulo 19. Tuvimos una pausa en realidad de 2 domingos que vino nuestro hermano Timoteo, como ustedes saben, y predicó del libro de Filipenses. Ahora entonces volvemos, después de esta pausa, al libro de Apocalipsis, al capítulo 19.
Y en las prédicas anteriores sobre este libro, habíamos visto a la Gran Babilonia, ¿se acuerdan? Bueno, quienes estuvieron, vimos a la Gran Babilonia, la Gran Ramera, como le llama este libro, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, dice. Y vimos cómo el Señor la destruía y la juzgaba por su rebelión y por su maldad. Decíamos que Babilonia es poderosa, veíamos que tenía riqueza, ¿cierto? Que tenía poder, que era seductora además, como una ramera, y que había intoxicado, porque tenía una copa en su mano que era del vino del furor de su fornicación, y con esa copa le había dado a beber a las naciones y las había intoxicado con ese vino, las había emborrachado con su vino de rebelión. Y decíamos que esta gran ramera, esta Babilonia, es una ciudadanía, es una nacionalidad espiritual, ¿se acuerdan? Que es la nacionalidad espiritual de todos los que no siguen a Jesucristo. Que es lo mismo que decir que es el país de los que están en rebelión contra el Señor y su palabra. Representa todo el sistema que el hombre ha construido, el hombre corrupto ha construido para beneficio del propio hombre, para gloria del propio hombre. Entonces es la gran torre de Babel, la gran torre de Babel, la gran ciudad, el sistema mundial que ha nacido del hombre terrenal y de su corazón corrupto y rebelde a Dios. Es el símbolo de toda la maldad humana organizada que se alza contra Dios y pretende gobernar la tierra. Es lo opuesto al reino de Dios, es lo opuesto a la ciudad de Dios, es lo opuesto al dominio de Dios, es la ciudad de los rebeldes. Y la Escritura en Apocalipsis deja claro que es Cristo quien derrota, quien conquista esta ciudad y quien destruye esta ciudad rebelde. Y aclaramos que todo esto es necesario, que se trata de la justicia de Dios. Él no es neutral, a Él no le da lo mismo, ¿cierto?, el pecado. Y en su creación ningún pecado quedará sin ser castigado. O lo paga Cristo en tu lugar, o lo tendrás que pagar tú por toda la eternidad. Pero ningún pecado, ninguna ofensa, por más pequeña que parezca a nosotros, a nuestra vista, quedará sin ser castigada. Porque a Dios no le da lo mismo. Dios no es neutral. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Él aborrece el mal. Entonces, como habíamos visto en las predicaciones anteriores, solamente podemos tener dos nacionalidades, o en realidad una de dos nacionalidades espirituales, ¿cierto? Hay dos nacionalidades espirituales y en una de ellas podemos estar nosotros. O pertenecemos a Babilonia, que es el país de los rebeldes, o pertenecemos a la Nueva Jerusalén, esta ciudad santa que desciende de lo alto y que es el reino de Dios estableciéndose en la tierra. El país de los rescatados por Cristo, de los perdonados por su sangre, de aquellos que recibieron el Hijo de Dios y le rindieron, sus vidas en gratitud. Entonces no hay lugar para la neutralidad, no hay un lugar en donde nosotros nos podamos poner con un paquete de cabritas, como decíamos, a ser espectadores de este conflicto. O estamos en la Babilonia, gran ramera, o en la Nueva Jerusalén. Y finalmente pudimos apreciar en la última prédica que tuvimos sobre este libro el contraste inmenso que existe entre el destino y la realidad de aquellos que pertenecen a Babilonia y el destino y la realidad de aquellos que son de Cristo. Lo que queda claro en todo esto es que no se trata de nosotros. No se trata de nosotros, se trata de cómo Dios es glorificado tanto en juzgar como en salvar. Cómo Él establece su dominio indiscutido sobre la tierra. Cómo su poder y su gloria llenan todo. Mientras la gran ramera, por una parte, fue destruida, junto con todos los que fornicaron con ella, junto con todos sus seguidores, junto con todos los que pusieron su corazón, sus esperanzas en ella y bebieron de su vino, la esposa de Cristo, por otra parte, se reúne con su esposo y celebra por toda la eternidad, en una celebración sin fin, por su misericordia y su salvación. La gran ramera, Babilonia, termina en ruinas, con las esperanzas vanas del mundo destruidas, mientras que la iglesia termina en las bodas del Cordero. Ese es el contraste: destrucción y ruina, muerte, y por otra parte, las bodas del Cordero. La esposa de Cristo vestida de justicia, no como una ramera,
sino que vestida de justicia, de novia, se une a su esposo, a toda la creación glorificada y celebran por toda la eternidad. Pero vemos este texto y lo primero que nos encontramos es que es un escenario muy particular. Por ejemplo, ¿este escenario es una celebración? ¿Pregunto? ¿Sí o no? ¿No es una celebración? No es una celebración. ¿Es una boda, por ejemplo? No es una boda. ¿Es un tratado de paz? No es un tratado de paz. ¿Qué tenemos aquí? Un enfrentamiento, ¿cierto? Un enfrentamiento, una guerra. Entonces lo primero que queda claro en este texto es que se trata de una guerra. El escenario en el que nos está poniendo el texto, ¿sí? Nosotros vemos Apocalipsis, nos ponen distintos escenarios, ¿cierto? Distintas imágenes, ¿cierto? O símbolos. En este caso, un escenario de una guerra, donde hay un rey que comandará a su ejército en una batalla contra sus enemigos, pero no es cualquier batalla, es la batalla final, la batalla decisiva. Pero ahora, ¿de dónde nace esta guerra? ¿Por qué vemos aquí que hay una guerra? ¿De dónde nace este conflicto? ¿De qué guerra estamos hablando? No debemos perder de vista que toda la creación se puede dividir en dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. En Colosenses 1:13 vemos esto reflejado. Dice que Dios nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces ahí tenemos dos reinos, ¿cierto? Estamos o bajo un reino o bajo el otro, pero no podemos estar en ambos. Y ambos reinos están en pugna, ¿cierto? Pero no nos confundamos, no es una lucha entre dos fuerzas iguales o entre dos fuerzas parecidas, sino que es una lucha entre el Dios soberano y todopoderoso y aquellos que persisten en rebelarse contra su voluntad, pero cuya destrucción es segura, cuya muerte y derrota es segura. Es más, el único reino verdadero, el único que prevalecerá, el único que realmente gobierna es el reino de Dios. El otro es solo aparente y podríamos decir un reino entre comillas. Está pronto a desaparecer por completo bajo los pies de Cristo. El apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios, le escribe a la iglesia. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ven que hay dos potestades? Que como dijimos no son iguales. No es el yin y el yang. Es el Dios Todopoderoso contra los rebeldes cuya destrucción es segura. Pero existe esa oposición. Existe esa guerra, ese conflicto. No hay punto medio. O eres de Dios o estás bajo el maligno. Y tu posición en uno o en otro lado, por supuesto que tiene que ver con la gracia de Dios, pero también con tu reacción ante la verdad. La Escritura es clara. Hay dos reinos o potestades. Y debes reflexionar hoy día en cuál estás tú. Debemos aclarar aquí que todos nosotros fuimos en otro tiempo enemigos. Aborrecíamos a Dios. Solo un acto soberano y misericordioso del Señor puede rescatar a uno de sus enemigos y transformarlo en uno de sus hijos. Esto es lo que dice la Escritura. Tito 3, del 3 al 6, dice, en otro tiempo, fíjense, ¿a quién le está escribiendo acá? A la iglesia. Dice, en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados, éramos esclavos, fíjense, de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Fíjense lo que es. Nos está describiendo a nosotros. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros, por medio de Jesucristo nuestro Salvador.
¿Podemos ver la misericordia de Dios transformándonos de sus enemigos a sus hijos amados? Aquí podemos ver que nadie puede decir yo nací cristiano, ¿cierto? O yo soy cristiano desde que me acuerdo, porque todos nacemos realmente en nuestra condición natural siendo enemigos y aborrecedores de Dios, rebeldes por naturaleza, por el efecto del pecado original. Si tú estás aquí y has creído en Jesucristo, no es porque hayas sido más sabio, más inteligente, más hábil que los que no lo han hecho. Tampoco es simplemente porque tus padres te enseñaron o te inculcaron la fe cristiana, porque la fe salvadora no se traspasa de una persona a otra. Si tú estás aquí y has sido salvo, es porque Dios tuvo misericordia de ti. Quiso cambiar tu corazón, quiso que pasaras de muerte a vida, quiso darte un nuevo corazón, cambiar tu corazón de piedra, muerto delante de Él, a un corazón vivo de carne que latiera. Solo el Espíritu Santo puede hacer que un corazón que nació aborrecedor y enemigo de Dios pase a ser hijo de Dios. Que alguien pueda profesar amor genuino a Dios, habiendo sido antes su enemigo. Entonces concluimos que todo aquel que no haya creído en Cristo, que no haya creído en la verdad que Dios ha revelado en su palabra, ni haya sometido su vida a ella, es llamado enemigo de Dios, aborrecedor de Dios en la palabra. Y en esa condición, como decíamos, todos nacemos. Y el que es enemigo de Dios, es enemigo también de su pueblo, porque odia al Dios de ese pueblo, porque odia a esas personas que están reflejando el carácter del Dios a quienes ellos aborrecen. Ahora, esto no significa que si ellos son nuestros enemigos, por ser enemigos primero de Dios, nosotros debamos maltratarlos u odiarlos, ¿cierto? La Biblia nos habla de que debemos tratarlos con compasión, tal como Dios a nosotros nos ha tratado con compasión y con gracia. Lo que sí significa es que esas personas aborrecen a Dios tanto como aborrecen a su pueblo. Ellas podrían profesarnos incluso estima, ¿cierto? Pero siempre que no les hablemos de la verdad de Dios, podrían incluso desear nuestra compañía y anhelar que seamos uno de ellos, siempre que nos callemos y guardemos el Evangelio y al Dios que amamos para nosotros. Si quieres saber si alguien es enemigo de Dios o no, solo tienes que hablarle del Evangelio y ver su reacción. Si esa persona te llama hermano o se alegra y recibe el Evangelio con gozo, lo más probable es que sea tu hermano, ¿cierto? Pero si esa persona se confunde, se turba, ¿cierto? No quiere escuchar más de eso, sigue en su corazón siendo enemiga de Dios. Aquí debemos recordar lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esos poderes y potestades que Pablo menciona aquí, gobiernan a las personas que están bajo su dominio. Pero estas personas de todas maneras son responsables por lo que hacen delante del Señor. Entonces, si ustedes pueden ver, se trata de una guerra con alcances universales. Se trata de una guerra espiritual entre el Señor y quienes le son fieles, por una parte, y por otra, entre aquellos que se han rebelado contra el Señor y contra su voluntad. Y desde luego tú que estás sentado aquí en este momento escuchando este mensaje, también estás inserto en esta guerra universal. Lo quieras o no, lo sepas o no, estés consciente de ello o no, pienses en eso o no, tú también estás inserto en esta guerra universal de carácter espiritual. Y eso es algo que sale claramente manifestado en la Escritura. Pero yo estoy seguro que no te lo tengo que probar, no me tengo que esforzar en probarte que estás inserto en esta guerra espiritual. Lo puedes ver en tu propia vida, estoy seguro, ¿no? Puedes ver en tu propia vida que tienes que luchar contigo mismo incluso para poder obedecer a Dios.
Y esto es porque hemos sido salvos de la condenación del pecado, pero no de la presencia del pecado todavía. El pecado todavía mora en nosotros. Aún sufrimos su presencia en nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina al mal. No tenemos que esforzarnos para hacer el mal. Es algo que sale de nosotros, que emana de nuestra naturaleza pecaminosa. Y aun cuando hemos creído en Cristo, aun cuando hemos experimentado las preciosas bendiciones que hay en Él y la vida abundante que Él ha venido a traernos y que solo Él ofrece, seguimos ofendiendo a nuestro Señor diariamente con nuestros pecados, con nuestras rebeliones, y debemos luchar contra nosotros mismos para obedecer a nuestro Dios. Basta que te propongas orar, leer la Escritura, tener comunión con Dios, servir en la iglesia, ser perseverante en la iglesia o hacer cualquier otra clase de bien para enfrentarte a tu propia naturaleza. Tu propio enemigo interno te va a querer inhibir de hacer eso, de hacer ese bien. Y también los principados y potestades que veíamos acá, de los que habla Pablo, se nos oponen para que no hagamos el bien delante del Señor. Serás tentado a poner excusas, a inventar impedimentos, serás distraído con luces, con colores, con melodías, con sensaciones que intentarán desviar tu atención. Surgirán imprevistos, surgirán quehaceres, incluso los de tu propia casa te pueden hacer la vida imposible para que no sigas al Señor. Hemos luchado, estamos luchando y seguiremos luchando contra nosotros mismos y contra todo este mundo caído hasta que el Señor venga. Pero contamos con un increíble consuelo, con una increíble esperanza de que nuestro Señor vive, que intercede por nosotros, dice la palabra, intercede siempre por nosotros y que nos da su Espíritu para ayudarnos en nuestra debilidad. Su Espíritu está forjando la imagen de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. Veíamos el viernes la oración, que el Señor comenzó la buena obra y la perfeccionará, dice Filipenses 1, ¿cierto? Entonces tenemos que ver a nuestro hermano y a nosotros mismos como una persona que está en glorificación, en proceso. Una glorificación en proceso. Y el Señor no solo nos ha dado esta esperanza y su Espíritu, sino que también nos ha dado hermanos en la fe con los cuales caminar juntos en esta lucha. Y nos ha dado también una esperanza inquebrantable, una fe que nada va a poder destruir. Y Él ha demostrado esto. Su garantía es que Él se levantó de los muertos. Él vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Él ha vencido y volverá pronto a establecer de manera definitiva su dominio sobre todo, su reino sobre todas las cosas. Y esa es la guerra que vemos aquí. Entonces tenemos la primera frase para los niños. Todos estamos en una guerra espiritual. Todos estamos en una guerra espiritual. Segundo punto, el rey y su ejército. El rey y su ejército. Estamos entonces en el escenario de un campo de batalla, ¿cierto? ¿Y de qué se nos habla en primer lugar? Se nos habla de el rey de reyes y señor de señores preparándose para luchar, montado en un caballo blanco. Ahora, si nos dijeran a nosotros que hoy día, por ejemplo, un país que está en guerra actualmente, Estados Unidos o Rusia, si nos dijeran que Obama o Vladimir Putin van a ir a pelear frente a las tropas, o sea, van a ir a comandar a sus tropas ahí mismo en el campo de batalla, van a estar ellos mismos con un arma, con el casco, con el uniforme de camuflaje, ¿cierto? Y van a estar ahí peleando. Nos parecería extraño, ¿cierto? Porque hoy no hacen eso los gobernantes. No es común que hagan eso, ¿cierto? ¿O alguien ha visto un presidente peleando en el campo de batalla? Yo no, ¿cierto? Pero en el tiempo del apóstol Juan era común y muy valorado un rey militar que pudiera comandar a sus tropas en batalla. De hecho, muchos de los emperadores romanos pelearon al frente de su ejército, comandaban a su ejército. Y a veces uno de los criterios principales para elegirlo era que pudieran pelear en batalla, que tuvieran una carrera militar, como generales. Entonces, en ese contexto estamos hablando de un rey que va a pelear frente a sus tropas, que va a dirigir a sus tropas a la batalla.
Vemos a Cristo, Rey del universo, el Señor indiscutido de la creación, saliendo a librar su batalla final contra los rebeldes. Fijémonos, el mismo Cristo que una vez entró a Jerusalén montado en un burrito, ¿cierto? Como señal de paz y como señal de que Él venía a traer la reconciliación. Y Él dijo en su primera venida, Él venía no a condenar, sino a salvar, ¿cierto? A rescatar lo que se había perdido. Pero aquí no estamos hablando de su primera venida, estamos hablando de su segunda venida, en donde Él ya no viene para salvar, ¿cierto? En este sentido, sino que viene a librar su batalla final, a conquistar a los rebeldes, a derrotar a los rebeldes. Viene a establecer su juicio también contra ellos. No viene en estado de humillación como la primera vez, ahora viene con toda su gloria y poder. No viene, como decíamos, para reconciliación, viene para destrucción de aquellos que persistieron en su rebelión. Viene para dar el pago a quienes no quisieron arrepentirse de sus pecados y que perseveraron en su enemistad contra Él. Este pasaje está lleno de referencias a los gloriosos atributos de Cristo. Si ustedes se fijan, está plagado de referencias a Cristo, ¿cierto? De hecho, no se le menciona como tal, no se dice es Cristo, pero sí se dice un montón de nombres que en la palabra se le aplican a Él. Entonces se le llama, por ejemplo, fiel y verdadero. Esta es la manera como Jesús se presentó a la iglesia de la Odisea, ¿cierto? El testigo fiel y verdadero. Y en un conocido pasaje, que a ustedes quizás les va a venir inmediatamente a la mente, Jesús dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es la verdad, ¿cierto? Él no solo es fiel, Él es el fiel. No solo dice la verdad, sino que es la verdad. No solo es verdadero, sino que es el verdadero. Esto nos habla del ser de Cristo y de su carácter. En Él no hay doblez, no hay engaño, no hay doble intención, no hay hipocresía, no hay insinceridad. Su ser es todo verdad, es todo fidelidad, es la fuente de todo lo verdadero, es la encarnación misma de la verdad. Él ha dicho y hará, Él ha prometido y cumplirá, Él ha anunciado y será hecho. Se nos dice además que este rey es un juez, ¿cierto? Dice el versículo 1, con justicia juzga y hace la guerra. Su victoria es tan segura, fijémonos en esto, que la batalla es a la vez un juicio. O sea, Él está preparándose para salir a librar su batalla, pero Él ya sabe que va a ganar, no hay ninguna posibilidad de que no sea así. Y es a la vez un juicio de la batalla. Y tal como Él es personalmente la verdad, también es personalmente la justicia. Todo lo que Él hace está empapado de justicia, porque todo su ser es justicia. Él es el justo. Cuando pensamos en las guerras terrenales podemos ver que están plagadas de ambición, de egoísmo, de intereses codiciosos, de un sinnúmero de fines reprobados. Pero este rey pelea con completa justicia. Dice que hace la guerra con justicia. Su guerra es completamente justa. Nadie puede levantar la mano y decir, oye, no, esto no es justo. Porque su guerra es completamente justa. Él juzga y hace batalla, o pelea la guerra con justicia. Y algo que encontramos en toda la Escritura. Dice el Salmo 9:8, y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Salmo 96:13, canten delante del Señor que ya viene ya para juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Fíjense, estamos hablando de los salmos, y esto ya está claramente plasmado aquí. Entonces, aunque nuestra cultura nos influencia para pensar que el juicio es algo malo, tenemos como una reticencia a todo lo que signifique el juicio. En la Escritura se ve como una razón para alabar a Cristo, que Él juzgue al mundo con justicia. Se le alaba por eso, y nosotros también debemos alabarlo por eso. Y se nos dice también que sus ojos eran como llamas de fuego, como antorchas encendidas. Es algo que ya aparece en el libro del profeta Daniel capítulo 10. Y esto refleja la ira santa de Dios
la ira santa de Jesucristo contra el pecado y quienes lo practican. Es su indignación contra la maldad. Y también se menciona que sobre su cabeza hay muchas diademas, o sea, coronas, ¿cierto? Y esto nos da a entender la soberanía total del Señor sobre el universo, sobre todas las esferas del universo. El Señor reina sobre todo. Su soberanía es absoluta, Él es rey indiscutido y viene a manifestar, a hacer visible su reino porque Él ya reina. ¿Cierto? Es algo que vemos también en los Salmos, Jehová reina. ¿Será que hizo una pausa entre medio? No, Él reina. Lo que pasa es que ahora va a ser visible ese reino, va a manifestarlo, va a eliminar toda oposición que existe contra su reino. Y también nos dice que Él tiene un nombre que nadie conoce sino Él. Y esto nos habla de que hay muchas cosas sobre nuestro Señor que están ocultas a nuestro entendimiento, que están ocultas a nuestro conocimiento, a nuestros ojos. Lo veíamos en la mañana, solo el Señor se conoce completamente a sí mismo. Nosotros no lo podemos conocer completamente, al alfa y el omega, el principio y el fin. Nuestras mentes finitas no pueden abarcar a este Dios eterno. Ahora, ¿lo podemos conocer de verdad? Sí, lo podemos conocer de verdad, pero no lo podemos conocer completamente, abarcarlo en nuestra mente. De hecho, vamos a estar toda la eternidad conociendo y conociendo y conociendo al Señor. Lo conoceremos y proseguiremos en conocerlo, ¿cierto? Dice la palabra, nunca terminaremos de conocerlo. Entonces hay cosas que Él se reserva para Él mismo. Solo Él se conoce completamente. Y otro título que vemos en el texto es que se le llama el Verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios. Este es un nombre de Cristo y ya lo vemos en el capítulo 1 del libro de Juan, cuando dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo entonces es la palabra de Dios hecha persona. Es la palabra de Dios hecha persona, es la máxima revelación de Dios al hombre. Todo lo que Él es, todo lo que Él hace y todo lo que Él dice revela al Padre. Porque Él es Dios, es la verdad, la justicia, la palabra de Dios que se personifica en Jesús. Y su ropa está teñida con sangre. Esto se relaciona con que Él es quien pisa el lagar de la ira de Dios, del furor y de la ira de Dios. Nosotros ya predicamos sobre esto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En el capítulo 14 de Apocalipsis está la cosecha final, cuando Él también pisa las uvas en el lagar de su ira. Y el lagar es ese lugar, el lagar es ese lugar en el que se aplastan las uvas, ¿cierto? Para extraer de ellas el vino. Y representa la ira de Dios siendo desplegada sobre los rebeldes cuando son aplastados y destruidos bajo sus pies. Por eso dice que Cristo reina y está sentado a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, lo que significa debajo de sus pies. ¿Cierto? Recordemos que los mártires que habían muerto por causa de Cristo y cuyas almas estaban debajo del altar en el capítulo 6, clamaban a Dios, ¿se acuerdan? Debajo del altar le clamaban y le decían a gran voz, dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueren en la tierra? Entonces esos mártires le están pidiendo a Dios que haga justicia. Y el Señor responde a esta oración, ejecuta su juicio contra sus enemigos, quienes también han acosado, perseguido, matado, maltratado a la iglesia. Y con esto entonces, con este juicio, el Señor no solo satisface su justicia, sino que también responde la oración de su pueblo. Responde al clamor de sus santos en el cielo. Y el Señor pisoteará a sus enemigos bajo sus pies, triunfará y destruirá a los rebeldes, y con ello castigará el pecado, un insulto inaceptable y escandaloso contra el ser de Dios que debemos odiar tanto como Él odia. Eso es el pecado, un insulto inaceptable, escandaloso contra el ser de Dios. Decíamos en esa oportunidad, lo escandaloso no es el lagar de la ira de Dios, lo escandaloso no es que el Señor destruya a su enemigo bajo sus pies, lo escandaloso es el pecado que hizo necesario ese acto de justicia. Y nosotros debemos odiar el pecado tanto como el Señor odia el pecado. El Señor ama infinitamente el bien y por eso odia infinitamente el mal. Su ira contra el pecado no tiene fin, porque su amor por sí mismo no tiene fin. Él es justo y Él debe hacer justicia.
El comentarista Simón Kistemaker dice sobre este texto: la imagen aquí no es la del Cordero cuya sangre fue derramada en la cruz del Calvario para remisión de pecado. Aquí vemos al juez de toda la tierra, al capitán de sus ejércitos, al Rey de reyes y Señor de señores. Las manchas rojas en su manto no son las de su propia sangre, sino la de sus enemigos. Ahora, si la escena del lagar incomoda a la imagen de Dios que tú tienes, no es la Biblia la que debe cambiar, sino tu imagen de Dios la que debe ajustarse a lo que dice la Biblia, ¿cierto? Porque ahí es donde Dios se da a conocer como Él es. Cualquier otra imagen que nosotros tengamos sobre Dios es falsa, y es un Dios que nosotros nos estamos haciendo, un Dios con minúscula, que nos estamos haciendo nuestra propia imagen y semejanza según lo que a nosotros nos parece razonable y prudente. Entonces este Señor viene a ejecutar su juicio, a establecer su dominio, eliminando toda oposición, y es llamado Rey de reyes y Señor de señores, que es el título máximo, o sea, es el soberano máximo. No hay majestad, no hay autoridad, no hay poder ni reinado que esté sobre el Señor. Él es la fuente de toda autoridad, Él es el Rey, Él es el Señor de todo lo que hay. De su boca saldrá una espada, dice acá, que destruirá a sus enemigos, y todos los reinos serán sometidos a Él. Él gobernará las naciones con vara de hierro. Este Rey gobierna y pastorea sobre la creación, y ese día final este reinado se establecerá de manera definitiva sin oposición. Ya no habrá nadie que se oponga a este reinado. Como vimos en el capítulo 11, al tocarse la séptima trompeta sonaron grandes voces en el cielo, dice. ¿Y qué decían estas grandes voces? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, 15. Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces todos estos reinos del mundo que se habían levantado, el Señor los conquistó para Él y vinieron a ser de Él y de su Cristo. No hay reino que quede sin estar bajo sus pies, sin estar bajo su dominio. Entonces es este Rey el que ve el apóstol Juan al mirar al cielo abierto, ¿cierto? El cielo estaba abierto. Es este Rey que viene en su caballo blanco, coronado de victoria, y está seguido por sus ejércitos celestiales, en los que están los ángeles y las criaturas del cielo, pero también aquellos que fueron redimidos por sus pecados y recibieron el vestido de lino fino, blanco y resplandeciente de la justicia de Cristo. Ellos también van montados en caballos blancos, si ustedes leen, porque han recibido la victoria que Cristo les ha regalado. Ellos no vencieron por sí mismos, sino que recibieron la victoria que Cristo consiguió por ellos. Nos damos cuenta de la misericordia de Dios, que de pasar de ser sus enemigos, ahora somos parte de este ejército vestido de lino blanco, fino y purísimo. Ahora piensa por un momento, ¿lo que he dicho hasta ahora se parece al Jesús en el que crees? Porque este del que estoy predicando es el Jesús verdadero. Obviamente no he dicho todo acerca de Él, no podría decir todo acerca de Él, tendría que estar toda la eternidad hablando de su excelencia, pero lo que he dicho es verdadero no porque se me ocurrió a mí, sino porque es como Él se ha revelado en la Escritura. ¿Es este tu Rey? ¿Es este tu Rey, el que está descrito aquí? No tiene caso engañarse, debemos someternos, a este Rey de reyes y Señor de señores, y todas nuestras ideas, todos nuestros pensamientos, todos nuestros actos, todas nuestras palabras deben estar a los pies de este Rey. Todo lo que somos, todo nuestro ser debe estar puesto como ofrenda a este glorioso Señor. Ahora por favor pensemos, te invito a que pienses por un momento en tu vida cotidiana, en tu día a día, en tu lunes, en tu miércoles, en tu jueves, en tu trabajo, en tus estudios, en tu viaje mientras vas en el bus, en el metro, en tus caminatas por la calle, en tu momento de dormir, en la hora de despertar, en aquellos momentos en que estás riendo, en aquellos momentos en que te estás relajando, en aquellos momentos en que estás estresado.
allí donde estás llorando, angustiado. ¿Vives con este día en mente? ¿Te das cuenta de que si eres redimido por Cristo, tú estarás en este ejército montando estos caballos blancos, vestido de lino fino, siguiendo a tu rey en la batalla? ¿Te das cuenta de que este día llegará? Como hemos dicho en otra oportunidad, tal como mañana es lunes, este día llegará. Está dentro de los días que van a venir, que van a suceder. ¿Te das cuenta que no es poesía? Que no es un cuento, que no es una fábula, sino que llegará este día en que el Rey vencerá de manera definitiva y tú, si has creído en Él, estarás en este ejército. ¿Vives con este día en mente, en todo esto que acabo de nombrar nuestra realidad cotidiana? ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si meditáramos más seguido en este día glorioso? Tenemos un glorioso Rey que vencerá a sus enemigos. Somos parte de un pueblo que Dios ha rescatado. El Señor ha vencido y nos concederá su victoria. Aunque hoy luches con tu pecado, aunque sufras porque sigues cayendo delante de Dios, debes saber que si has creído en Cristo, has recibido su justicia perfecta. Y podemos decir que tu caballo blanco y tus vestiduras están preparadas para que las uses en ese día majestuoso. Entonces tenemos la segunda frase: Cristo es el Rey vencedor. Segunda frase para los niños: Cristo es el Rey vencedor. Y el último punto, que es más breve, es: cae el gobierno del mal. Cae el gobierno del mal. Veamos por último que el bando opuesto a Cristo, aquel bando de los rebeldes que no se sometieron a su voluntad, persisten en su necia rebelión. Fíjense en el versículo 20. Después de todo esto que acaba de escribir Juan, ¿qué dice el versículo 20? Perdón, el versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. ¿Y qué estaban haciendo? Reunidos, ¿para qué? Para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Persisten en su rebelión. Necia, porque se están alzando contra el Señor de todo, contra el autor de la vida, contra el Rey del universo, contra el Creador omnipotente que los hizo a ellos mismos. ¿Cómo podrían vencer? ¿Cómo podrían siquiera pensar en que existe la más remota posibilidad de vencer? Sin embargo, no están dispuestos a someterse. Quieren pelear. No quieren inclinar su cuello revolucionario delante de Dios. Y hoy quizá muchos verían esto como una virtud, ¿cierto? De hecho la ven como una virtud. Revolucionario. Contra este Dios tirano. Hay una persona en Facebook que no es creyente que escribió el otro día que si ese era el Dios en el que debíamos creer, prefería vivir toda la vida como lobo antes que ser un cordero. ¿Se fijan el nivel de rebelión en sus corazones? Y aquí salen dos viejos conocidos, ¿cierto? Ya conocíamos a los que se habían mencionado aquí: la bestia y el falso profeta. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Apocalipsis 13. Y decíamos que son los dos brazos de Satanás con los que gobierna el mundo, ¿cierto? Su gobierno maligno del mundo. La bestia es el poder político, militar, económico del hombre caído que se alza contra Dios, y el falso profeta es el poder filosófico e ideológico del engaño, de la mentira, que convence a los habitantes de la tierra para que adoren y sirvan y entreguen sus vidas y rindan culto a la bestia, ¿cierto? Y en Apocalipsis 13 es bien claro que al rendirle culto a la bestia le estaban rindiendo culto, en último término, ¿a quién? Al dragón, ¿cierto? Que es Satanás, la serpiente antigua. Entonces este gobierno del mal, este dominio que es humano satánico, es como una alianza humano-satánica, se extendía a todos aquellos que no habían creído en Cristo. Entonces teníamos a los seguidores de la bestia por un lado, que están marcados
marcados, han recibido la marca de la bestia, que es la rebelión contra Cristo, y a los seguidores de Cristo, por el otro lado, los seguidores del Cordero, quienes están sellados ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo. ¿Cierto? Veíamos también el contraste, marca de la bestia y el sello del Espíritu. Pero ni la bestia, ni sus reyes, ni sus ejércitos, aunque se multiplicaran por billones de billones de billones, tendrían la más mínima oportunidad de vencer a Cristo. La victoria es tan segura que ni siquiera llega a producirse algo así como una batalla. ¿Ven la batalla acá? ¿Ven a la gente peleando? Ni siquiera. El Señor mismo impone las condiciones del escenario, ¿cierto? En vez de ser un campo de batalla pasa a ser un banquete. En vez de ser un campo de batalla pasa a ser un banquete. Pero apreciamos otro contraste acá, ¿cierto? En el pasaje anterior que habíamos predicado, veíamos cómo el Señor hacía un banquete en el que invitaba a las bodas del Cordero, ¿cierto? Y ahí la novia de Cristo, que es la iglesia, se une para siempre con Cristo, que es su novio, y disfrutan de eterna y gloriosa comunión. Pero estas bodas del Cordero contrastan con este banquete que se dan las aves carroñeras. Esto fue preparado también por el Señor. Pero esta vez sus enemigos no son los invitados, sino que sus cadáveres van a ser el alimento de las aves carroñeras. Como decíamos la otra vez, el Señor se glorifica tanto en la salvación de sus redimidos como en la condenación de sus enemigos. En las dos cosas el Señor es glorificado y debemos alabarlo por las dos cosas. Para los antiguos, el morir sin recibir un entierro fúnebre era una vergüenza, reflejaba que esa persona había muerto en maldición. Esto porque su cadáver quedaba expuesto, entonces se lo comían los animales, se lo comían las aves carroñeras. Y esto era una humillación terrible, ¿cierto? Era un signo de ser abandonado por Dios. La imagen de este pasaje, entonces, es la de una masacre humillante. Los cabecillas de la rebelión, la bestia y el falso profeta, fueron apresados y lanzados vivos al lago de fuego, donde sufrirán castigo eterno por su revolución criminal contra el Señor, por haber engañado a los habitantes de la tierra para que los sirvieran. Los seguidores de la bestia y del falso profeta fueron muertos a filo de espada. Nadie pudo escapar, nadie pudo rearmar la rebelión. Están todos derrotados y exterminados, tanto así que las aves se saciaron de comer sus carnes. Y te pido que consideres, este es el fin del pecado. Así termina el pecado. Puede ser que en el momento sea muy placentero, que te dé satisfacción, que te sientas en ese momento impune, nunca te va a pasar nada. Esto nadie lo ve, este gustito, ¿cierto? Pero este es el fin del pecado, cuando tú te encuentres coqueteando con la desobediencia, cuando te veas tentado a relativizar la palabra de Dios, no, si no es tan grave al fin y al cabo. Cuando te sientas inclinado a seguir tu propia opinión, antes que los mandamientos del Señor, cuando dicen, sí, un mandamiento, pero bueno, igual somos seres humanos, ¿cierto? Recuerda esta escena. Recuerda esta escena, porque es una escena terrible. ¿Quieres saber qué opina el Señor sobre el pecado? Aquí está su opinión, fuerte y clara. El Señor aborrece el pecado. Aborrece a quienes lo practican y perseveran en él, y los destruirá en este día final, mientras quienes creen en él disfrutarán en su banquete de las bodas del Cordero. Entonces, por favor, no relativices el pecado, no suavices tu conciencia, en realidad no endurezcas tu conciencia, no te engañes. Así termina. Ese es el final, no hay otro. Esa es la última frase para los niños. La desobediencia termina en destrucción. La desobediencia termina en destrucción. Por eso los niños, y les pido que me escuchen en este momento, deben acostumbrarse a obedecer a sus papás. Porque
que esa refleja cómo ustedes obedecen a Dios. Entonces, sus papás si les dicen algo es para su bien, ¿cierto? Y la desobediencia, cuando nosotros nos creemos más inteligentes que nuestros papás, cuando nos creemos más inteligentes que Dios, terminamos muy mal, como lo que vivimos hoy día. Entonces debemos obedecer a nuestros papás. Y como reflexión final, si nosotros vemos esto ahora alejándonos un poquito de este texto de Apocalipsis 19, vemos que en el capítulo 18 el Señor ya destruyó ¿a quién? ¿A quién destruyó en el capítulo 18? Babilonia, ¿cierto? La destruyó. En este capítulo 19, ¿a quién destruye principalmente? ¿A quién menciona principalmente? La bestia y el falso profeta y sus seguidores, ¿cierto? Que nos está contando la historia desde distintas ópticas, la misma historia, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hemos visto eso? Nos está poniendo desde distintas ópticas. Primero destruyó la nacionalidad, toda la rebelión humana, el sistema de rebelión. Ahora destruye el gobierno del mal y sus seguidores. Y en el capítulo 20, que vamos a ver más adelante, destruye a Satanás. Entonces estamos viendo cómo el Señor está extirpando el mal de la tierra. En el último libro de la Biblia, ya llegando a su final, el Señor nos está contando que Él va a extirpar el mal de la tierra. ¿Se fijan lo que estamos viendo? Nos está contando cómo Él elimina la rebelión de su creación para establecer su reino de manera definitiva. Primero elimina la ciudad rebelde, luego elimina a sus gobernantes y a quienes lo siguen, y luego elimina a quien originó toda esta rebelión, que es Satanás. Y el pasaje que hemos visto nuevamente nos muestra el gran contraste que existe entre la realidad y el destino de los que siguen a Cristo, y la realidad y el destino de quienes perseveraron en su rebelión. Esta escena final del capítulo 19 es el lugar donde terminarán todos aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados para creer en Cristo como Señor y Salvador. No hay, insisto, no hay un lugar intermedio, no hay una posición neutral, no hay un lugar de simple espectador. Nuevamente este pasaje nos confronta de manera directa a cada uno de los que estamos acá. O estamos en el ejército del Rey de Reyes, o seremos de las penosas tropas de la bestia que serán masacradas. Y masacradas con justicia. Es justo que así sea. El Señor debe ser alabado porque hace justicia. Tú con nombre y apellido, todos los que estamos acá, todos los que están allá afuera, todos los que están en cualquier lugar, serán parte o del ejército de Cristo o de los rebeldes vencidos. Y por favor, piénsalo. Viviremos esta escena. La presenciaremos, estaremos en ella. Y lo que viviremos ese día lo estamos construyendo hoy. Hoy ya estamos en uno de esos dos ejércitos. Ya estamos peleando esta batalla en uno de estos dos bandos. O estamos a favor del rey, o estamos sirviendo a la bestia rebelde. Hoy ya estamos sirviendo a uno de estos dos señores, y ya sabemos cuál es el verdadero. Ya sabemos cuál es el que vencerá. Hoy ya estamos inmersos en esta lucha. Y llegará este día final, donde ya nuestro destino será sellado, y daremos el paso a la eternidad sin retorno. Entonces corre por tu vida a los pies de Cristo, a los pies de este general, este rey glorioso que va a vencer y que ya venció en realidad. Se va a manifestar su victoria. Pon tu vida como ofrenda delante de Él. ¿Qué es lo que te impide hacerlo? ¿Por qué te sigues resistiendo a su soberanía? No te resistas más, ríndete ante Él. Y al rendirte ante Él, Él no te cortará la cabeza, como hacían muchos reyes. Él no te sacará los ojos. Él te recibirá como uno de sus hijos. Como uno de sus hijos. Te sentará a su mesa.
te vestirá de sus ropas blancas y puras. ¿Qué te impide venir ante este Dios, ante este Rey? La diferencia entre estar en uno u otro bando la hace. Es su obra, es su victoria, es su reino, es su conquista final y es para su gloria. No esperes más. Él es digno de que nos rindamos delante de Él. Entreguémonos a este Rey glorioso y dejemos la rebelión, que solo termina en ruina y desolación. El tiempo de venir a Cristo, de estar seguro en qué lugar estás, es hoy, es ahora, no mañana, no más rato. La obediencia dilatada es la obediencia denegada. Es ahora. Entonces encomendémonos a su gracia. Amén. Que Él nos ayude. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es tan clara y nos advierte, Señor. Y no solo nos advierte, sino que nos da una esperanza gloriosa que nada puede quebrantar, porque tu victoria es segura. Más allá de los problemas que estemos viviendo hoy, de aquello que nos angustie, que nos afane, hoy, en este momento, este es el fin de la historia, lo que hemos visto hoy. Y tú vences, y tu pueblo vence contigo. Queremos ser parte de ese pueblo, Señor. Queremos ser parte de tus redimidos. Queremos ser de tus hijos que se sientan a tu mesa. Aunque hayamos sido tus enemigos, Señor. Perdónanos por haber sido rebeldes y porque hoy día todavía caemos delante de ti. Pero nos encomendamos a ti, Padre. Nos encomendamos a tu gracia. Y te rogamos por nuestra congregación para que todos podamos llegar al conocimiento de este glorioso Rey y podamos rendirnos a tus pies, Señor. Y en ese día poder mirarnos en esta batalla montados en nuestros caballos blancos, Señor. Poder reconocer a nuestros hermanos y dar gracias a ti por tu misericordia, por tu gracia que has derramado sobre nosotros. En el nombre de Jesús.